Maestro Pepe Reveles, ¿cómo estás? Un saludo de Ramiro, un saludo de César Gutiérrez Priego, un saludo mío. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, escuché a César, se lo replico, se los devuelvo y a ti te mando un gran abrazo y pues feliz 2024, ya estamos a unas horas. Sí, en realidad yo les decía en la mañana, estaba en una plática, les decíamos, estamos en cuenta regresiva para el 2024 y a propósito de la cuenta regresiva y de los migrantes que platicaba a Ramiro, tenemos una caravana, a Pepe, de 6,000 migrantes caminando en Chiapas, van justo a la frontera con Estados Unidos, no sé cuántos van a llegar, pero tenemos una caravana, tenemos la visita a partir de mañana, ¿cierto? A partir de mañana de, del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. ¿Qué nos espera para los migrantes, la política migrante para el próximo año? Tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos elecciones en México, y tenemos a miles de migrantes queriendo salir de sus países en Centroamérica, en Sudamérica y también en África, por ejemplo, en el Caribe. ¿Qué nos espera? Yo les digo, no es una entrevista con Pepe, en realidad es una charla con Pepe, que luego digo, siempre les digo, ¿qué le voy a preguntar? Pero hay que aprovechar a Pepe verdaderamente que es un periodista, no solo 50 años, que eso es una cosa, sino un hombre que tiene una gran memoria, que estudia, que analiza y que tiene todos los problemas del país en las manos prácticamente, porque todos los días vive de eso. Así que, ¿qué nos espera en cuestiones migratorias, Pepe? Muchas gracias, Paco. Con Anthony Blinken viene el titular de Seguridad Nacional, que es Alejandro Mayorkas, y estamos hablando entonces de una misión fuerte, o sea, muy importante, representantes directísimos del presidente Joe Biden, y que van a ver de qué manera le quieren transferir a México la responsabilidad de la frontera sur de nuestro país, ¿no? Como que no quieren que les lleguen los migrantes a la frontera suya, la que da con el con el norte de México, y quieren que de alguna manera México les haga el trabajo en a a miles de kilómetros en la frontera con Centroamérica y el Caribe. Entonces, creo que esa es la pretensión. Es curioso porque la caravana viene precisamente con ese pretexto. O sea, ellos están enterados, son gente informada, se moviliza de acuerdo con lo que está ocurriendo en las noticias, en los anuncios, y estamos en el momento en que se ubica a México como tercer país en peticiones de refugio. Además de que viven a Estados Unidos, México mismo es un país al que se le solicita refugio. Hay 137,000 solicitudes de asilo de haitianos, ¿no? Bueno, sobre todo 31% de haitianos de esos, de esos 137,000, y estamos hablando de que solo Alemania y Estados Unidos tienen tantas peticiones de refugio. Entonces, obviamente el tema de la migración cruza de lado a lado y de Golfo al Pacífico todo el territorio nacional, porque en este momento estamos viendo la caravana, la más numerosa quizás en mucho tiempo, en el sur de México, pero seguramente vamos a seguir viendo esta forma de discriminación que ejercen desde el gobierno de Texas, ¿no? Incluso por encima de la ley federal de los Estados Unidos, quieren imponer condiciones, boyas, alambradas, cacería pues de indocumentados en la frontera de Texas con México. Entonces, realmente es un gran problema y creo que le van a tratar de sacar un provecho en estos días, tanto Blinken como Mayorkas.
mira, nada más aprovechando eso, Trump intentó que México le hiciera el trabajo a Estados Unidos. Hoy, Tony Blinken, Joe Biden, intentan lo mismo. Es decir, la migración se va a convertir, y bueno, perdón, y tomando en cuenta las medidas como las de Greg Abbott en Texas, para poner más obstáculos para cruzar, en este caso el río Bravo, boyas, alambres con cercas, este, la, la migración, los migrantes se van a convertir en el paso de los siguientes meses, en el tema central del electoral de Estados Unidos. En enero, tan pronto como el 3, 4 de enero, empiezan las elecciones primarias, así que vamos a ver migrantes, pero en serio, y políticas agresivas, y políticas agresivas de parte del Partido Republicano, y políticas agresivas de parte del Partido Demócrata. Sí, porque finalmente la oferta que van a hacer en las campañas tiene que ver con esta contención migratoria, ¿no? No les pueden, vamos a decir, publicitar en esta propaganda de campaña política que van a modificar las leyes para beneficiar a los migrantes. Estamos muy lejos de que eso sea la política de Estados Unidos. Como tú bien dices, no nada más era Trump el que nos quería dejar el trabajo que le toca a Estados Unidos, dejárselo a México, sino que los demócratas y Joe Biden también lo hacen. Ellos también buscan que México se haga cargo y que sea un país en donde se queden los migrantes, en donde no sigan más arriba, en donde nos utilicen como también país de destino, no nada más de tránsito, sino de destino. Creo que es un problema el de la migración siempre muy complicado. Ahora el propio Papa Francisco, pues mandó un mensaje para que los países, sobre todo de este continente, traten de darle una salida. No sugiere alguna en particular, sino simplemente algo de compasión, algo de empatía, algo de que no perjudique a estas personas que migran, no porque ellas quieran, sino es por una necesidad, sea económica, sea huyendo de la violencia de sus propios países y no nada más de América Latina. Como tú bien mencionas, ¿no? Pues ya vienen muchísimos africanos, muchísima gente de Asia, de todos lados, y entonces estamos hablando de que México se ha convertido en un paso para muchísima gente de decenas de países del mundo. Entonces aquí ya no es raro encontrarnos gente de Sudáfrica, de Nigeria, de muchos lugares, pasando por territorio mexicano. Ven cómo llegan, pero pasan por territorio mexicano. Entonces, creo que no nos espera nada halagüeño para este próximo año, que como bien recuerdas es electoral, tanto en México como en Estados Unidos, y allá pues no van a ceder un ápice, ¿no? Porque no les conviene ante sus electores. Pepe, antes de que cambiemos de tema, 110 mil millones para la guerra con Ucrania, el genocidio en Palestina, es decir, el presupuesto mayor de Estados Unidos en este contexto va para Ucrania, porque sería catastrófico para Biden perder la guerra con Rusia. En realidad es una guerra con Rusia. Sería catastrófico a perder el apoyo de la comunidad judía, así que prácticamente dejan a los migrantes al garete, no con unas pequeñas cantidades que hay por ahí, pero todo el presupuesto es armamentista en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, siempre los Estados Unidos, parece que les interesan más los problemas lejanos, ¿no? Geográficamente, porque también cuando querían aplicar ayudas a nivel latinoamericano, sobre todo centroamericano, no representaban ni siquiera el 2% de todo el dinero que le destinaban a las guerras
lejanas, ¿no? A Irán, Afganistán, en Irak, ¿no? Entonces, parece que es una tendencia de los Estados Unidos de irse muy lejos. ¿Por qué? Porque se creen pues los policías del mundo, no nada más de esta parte del continente. Y mientras aquí le quieren endilgar todo el problema migratorio de manera unilateral a un país como México, que comparte esta frontera tan porosa de más de 1.400 kilómetros entre la potencia y nosotros como país subdesarrollado, y siempre es, lleva esa carga de responsabilidad para el vecino del sur, como si él tuviera la culpa de toda la migración de todos los países que pasan por aquí, y que ellos no tuvieran ninguna responsabilidad, ¿no? Como lo estamos viendo con pues esta política de los demócratas, que cada vez se parece más a la de los republicanos en cuanto a la migración. Pepe, no, tenemos de veras un panorama con los migrantes bastante fuerte. La narrativa va a ser muy complicada. ¿Por qué? Porque ¿cómo cambias una narrativa cuando tiene una guerra en Estados Unidos, en Ucrania, cuando tienen el genocidio en Palestina? ¿Cómo cambias la narrativa de la guerra? Pues solo enfocarte a los migrantes, así que vamos a tener migrantes para un buen rato, pero además no solo yo digo, mire, de narrativa, sino que se ha pasado los hechos. Las leyes que acaba de promulgar la semana pasada el gobernador de Texas, Greg Abbott, abren la puerta a lo que decía Pepe, es una cacería abierta, una cacería indiscriminada, así que vamos a tener a los migrantes en el centro del corazón o en el corazón de las campañas de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a tenerlo, tenemos a Pepe que aprovecharlo en otras cosas. Y mire, tenemos un dato aterrador que nos dejaba Pepe para las previsiones de hoy. Si se cuenta desde 2020, 2.130 masacres o matanzas colectivas en este país, Pepe. Es como para dar miedo, ¿no? Absolutamente, hay que partir de la definición misma que le da esta organización Causa en Común a lo que es masacre. O sea, es a partir de el asesinato colectivo de 3 o más personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo muy serio, porque pues están más allá de los homicidios dolosos, aislados o individuales, sino se ataca a personas en grupo, ¿no? Los estamos viendo muy recientemente, otra vez en Salamanca, en Celaya, en todo Guanajuato, ¿no? Y el, el recuento de Causa en Común, hay que entender que tiene sus propios intereses esta organización, pero eso no le quita verdad, no le quita puntualidad a las cifras que maneja, sobre todo a partir de noticias que se publican. O sea, no es ni siquiera un tema que estén dando las fiscalías y las procuradurías, sino es un seguimiento de las publicaciones, ¿no? De todo tipo, ¿no? Ellos mismos lo llaman este mosaico de dolor y de crueldad, porque primero en Guanajuato, hasta septiembre, o sea, todo el año hasta septiembre, había 355 masacres, 44 en Guanajuato, 38 en Guerrero, 33 en Zacatecas y 25 en Chihuahua. Pero estamos hablando de los lugares primeros en esas masacres. Y como tú decías, desde 2020 para acá, que es cuando empieza a hacer el trabajo Causa en Común, se cuentan 2.130 masacres. Si contamos hasta diciembre, hacen una renovación de la cifra y llegan a 427, quiere decir más de una por día en todo el país, ¿no? Entonces, es realmente muy preocupante, ¿no? Me parece que tiene que ver con un pues acostumbramiento que nace de la impunidad.
Si una masacre no se soluciona, no se capturan los culpables, no se descubre quiénes fueron y se les persigue, difícilmente, como no ha ocurrido mucho en Guanajuato, casi todas permanecen impunes, ¿no? Pues difícilmente vas a frenar esta tendencia tan terrible, ¿no? En, en el país y sobre todo en ciertos estados, ¿no? Estados que, por cierto, dos de ellos los gobierna el Partido de Acción Nacional, pero dos los gobierna Morena, ¿no? Estamos hablando de Guanajuato y Chihuahua, Guerrero y Zacatecas, es dos y dos, ¿no? Entonces, creo que es interesante el recuento que se hace, es un informe de aproximadamente 15 páginas, porque no nada más se refiere a las masacres. A los diarios y a los medios de Internet les llamó la atención que fueran las masacres, pero hay otra galería del horror que ellos le llaman, porque estamos hablando de la clasificación de atrocidades. ¿Qué son las atrocidades? Pues torturas, mutilación, destrucción de cadáveres, descuartizamientos, ¿no? Eh, entonces, estamos hablando de cerca de 5,000 cuando sumas los casos de tortura, los feminicidios con crueldad extrema, la mutilación, la destrucción de cuerpos, ¿no? Cuando sumas actos violentos contra la autoridad, casos de violación agravada, hallazgo de fosas clandestinas, asesinatos de niños y adolescentes, gente calcinada, que ya hemos visto dentro de vehículos o en sus casas, ¿no? Asesinatos de funcionarios, intentos de linchamiento y actos también de violencia contra los migrantes, ¿no? Todo este recuento que hace Causa en Común tiene que ver con violencias diferentes, ¿no? La violencia criminal propiamente, la violencia de género, la violencia comunitaria, la violencia social, que muchas veces, esto lo destaca, tienen como autores, como perpetradores, a personas que no son parte de los grupos criminales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una especie de contaminación de los modus operandi de la criminalidad hacia la sociedad, hacia los hogares o hacia las comunidades, y que no necesariamente se les pueden atribuir a grupos de delincuencia organizada. Eso es gravísimo. Sí, fíjese lo que comenta Pepe, sí, tiene razón, es gravísimo. Yo sostengo casi en cada entrevista que me hacen cuando se refiere al tema, que de pronto me asusta, así como a todo mundo, la violencia de los cárteles del crimen, de los cárteles del narcotráfico o las organizaciones del crimen organizado, que de pronto parece lo mismo, pero no, pero bueno, me asusta esa gran violencia, pero yo digo, de pronto, reportear ese tipo de violencia resulta muy atractivo porque nos deja noticias de 8 columnas, nos hace a los periodistas ver muy bien, pero siempre digo, hay otro tipo de violencia que me asusta más, y es esta clase de violencia de que habla Pepe. Tenemos un problema estructural, una violencia del fuero común que no vemos, pero como cuando se hacen recuentos como este de Causa Común, vemos todo lo que representa. Así que de pronto yo sostengo que urge reconstruir el tejido social de un país que dejaron o que violentaron Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox. Hacia atrás podemos ir hasta bueno, podemos ir todavía más atrás, todos los presidentes civiles, y que nunca se preocuparon por crear una policía nacional, civil nacional de carrera, nunca se preocuparon por los ingresos, se convirtió en un país de impunidad. ¿Cómo reconstruimos, Pepe? ¿Cómo reconstruimos el tejido social de un país que viene deteriorándose desde 1946, cuando empiezan las presidencias civiles? Claro, primero quería comentar que esta violencia se transmina, vamos a decir, por el ejemplo
porque si hay impunidad, por ejemplo, en los feminicidios, a los compañeros, esposos, amantes en algunos hogares o en algunos en algunas parejas desavenidas, resulta lo más fácil, victimizar a su propia pareja para que se sospeche de otros, para incorporarla a las cifras generales. Esto se empezó a ver en Ciudad Juárez en los años 90, que a los feminicidios que se hicieron mundialmente famosos, desgraciadamente, de Ciudad Juárez, se sumaron los que cometían los propios compañeros, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no hay una buena consecuencia de la impunidad, sino precisamente llama a la imitación, una imitación absurda, pero es una imitación para que se pierda en la multitud de crímenes contra las mujeres. En esa época no se les llamaba todavía feminicidios, pero se empezó justamente a llamar feminicidios a partir de lo que pasaba en Chihuahua, en Ciudad Juárez particularmente, donde las mujeres eran las que cubrían las plazas de trabajo, porque el tipo de ocupación tenía que ver más con mujeres que con hombres, como maquilas, ciertos trabajos de esta clase, que dejaban a los maridos encargados del hogar, mientras las mujeres salían a trabajar y empezaron durante el gobierno panista de Francisco Barrio a criminalizarlas por el hecho de, pues, algún día irse a tomar una cerveza o usar minifalda o simplemente salir a la calle, porque para muchos machos la mujer debe quedarse en su casa. Pero no era el asunto en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque la estructura misma del empleo ocupaba más mujeres que hombres. Pero en fin, creo que tiene que ver todo esto con la descomposición del tejido social, que no se tarda en recomponer un día para el otro, ¿no? Es algo a largo plazo, algo que se tiene que ir construyendo, algo que ya se debería estar construyendo en este momento, como igual en parejo, en paralelo, con las oportunidades para los jóvenes, para que o estudien o trabajen y no tengan la tentación de incorporarse a grupos delincuenciales, ¿no? Porque esa es la otra parte, ¿no? Además de la proliferación de las violencias, están incorporándose a grupos criminales ya organizados, ¿no? Que es muy diferente. Hay que hacer un apunte aquí. Estamos hablando de violencias, curiosamente, que no son las ejercidas por la autoridad. Digo, no es que no los ejerzan, pero digo, no están contempladas en este recuento. Aquí se está hablando de violencias de los propios ciudadanos y de grupos criminales. No se está hablando de la violencia que ejercen eventualmente también policías, elementos de la Marina y del Ejército. Entonces, creo yo que va a costar mucho trabajo revertir esta, pues primero herencia, pero ya no tanto, ya no es herencia, ya es un tema que toca al sexenio que se está terminando y que no pudo frenar de una manera visible, aunque las estadísticas que maneja la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública particularmente federal, parecen indicar que sí se redujo un poco el homicidio doloso, sí se redujo un poco otro tipo de delitos, pero no algo que se sintiera, no algo que la gente perciba. Y desgraciadamente, pues la percepción es la que priva, la percepción está por encima de la realidad misma, ¿no? Sí, fíjese, lo que dice Pepe es bien importante. Violencia por imitación. Yo recuerdo mucho en 2007, 2008, empezaron a publicarse
libros sobre el asesinato de mujeres que después se tipificó según las características como feminicidio. este, ah, todo mundo se enfocó en Ciudad Juárez, pero había poblaciones, por ejemplo, que yo trabajé en el centro de México, como Tlanepantla, Naucalpan, Toluca, que tenían mayor número de feminicidios que Ciudad Juárez. Es decir, la impunidad dio paso a la imitación y a otras características. Va, pues un país machista aprendió rápido y de la impunidad aprendió más. Así que hoy una de las tareas principales es reconstruir el tejido social, que eso no es fácil, eso no es un tema que digamos mañana, porque se requiere, sí, ciertamente apoyo a los jóvenes, apoyo a los adultos mayores, apoyo a todo mundo, aumentos salariales, pero también requiere ofertas culturales, ofertas de entretenimiento, ofertas educativas que prácticamente de Peña para atrás se olvidaron, se dejaron al garete e incluye mucho de la corrupción. Pepe, cambiar esto va a ser complicadísimo para el próximo gobierno, ¿no? Absolutamente. Creo que va a ser el principal reto. Quizá incluso más complicado que la situación económica, porque a la gente le preocupa pues el dinero para vivir, para poder mantener pues más o menos de manera por lo menos con los mínimos de bienestar a su familia, pero eso sí está en sus manos y puede tener dos trabajos y puede tal vez incorporarse al ambulantaje o buscar salidas o que trabajen varios en la familia, etcétera. Pero la violencia, ¿cómo la disminuyes tú? ¿No? Bueno, claro, hay que hacer trabajo en la casa, hay que hacer trabajo en la escuela. Tú mencionaste opciones culturales, opciones educativas. Yo creo que la educación a los niños desde ahora en contra de la violencia es importantísima. O sea, no permitir que el bullying, por ejemplo, sea pan de todos los días en las escuelas primarias o secundarias, ¿no? Y que se les inculque valores diferentes o valores que trasciendan lo que está pasando para que con los años se pueda componer. Por eso decíamos, es muy difícil, no es de la noche a la mañana, hay que hacer un trabajo muy importante, pues cursos para padres también, de cómo educar a sus hijos, de cómo sacarlos de este tobogán de violencia, etcétera, ¿no? Y bueno, y en la parte institucional, ya mencionaba Paco, cómo ha sido imposible que las autoridades tengan las policías que mereceríamos nosotros, ¿no? Desgraciadamente, se ha tenido que recurrir, y yo lo lamento muchísimo, no me gusta a mí, a una militarización o a una forma semimilitar o como la Guardia Nacional, que se dice que originalmente iban a ser civiles, pero se ha recurrido a este recurso, o sea, a este auxilio de las Fuerzas Armadas y de la Marina para suplir las deficiencias de policías que no logran superar las pruebas de confianza cada vez que se las hacen, ¿no? Siempre, cualquier estado que uno tome, puede ser Sinaloa, puede ser Chihuahua, puede ser Veracruz, siempre las policías terminan siendo reprobadas en su mayoría. ¿Por qué? Porque no hay esta preparación para las policías, se improvisan, se toma cualquier persona que requiere un empleo y da lo mismo que se lo den de agente de tránsito en una esquina, dirigiendo a los vehículos, que investigar delitos, ¿no? Y eso es otra cosa, son cosas diferentes y creo que no hemos logrado en décadas tener las policías adecuadas.
Así, miren, lo que plantea Pepe es bien interesante. Les voy a platicar, yo lo he dicho al aire siempre, yo soy de familia policía, mi padre fue un policía, algunos de mis hermanos fueron policías. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, en los setentas y después cuando llega el negro Durazo, lo que hacían, por ejemplo, para tener policías es que iban a muchos municipios, a muchos poblados alejados y hacían una especie de levantamiento de campesinos, lo digo con mucho respeto, de trabajadores de la construcción, los levantaban, bueno, no era secuestro, no era nada, eran ofertas de trabajo, pero para mí siempre fue una leva, este, los montaban en camiones, los trepaban en camiones, los traían a la Ciudad de México y así así organizaban la policía, así la crecían en números. Ahí, y luego tuvimos, bueno, hemos tenido una serie de personajes, directores de la policía, no solo en la Ciudad de México o el Distrito Federal antes, en todos los estados, en todos los estados, en los grandes municipios, con personas que nunca estuvieron capacitadas para dirigir a la policía o hacían lo mismo que hacían la policía del Distrito Federal entonces, y recurrían a la leva para montar su policía, así que es un problema de económico, cultural, que tiene todo, educativo, formativo, tiene todo, y que nos va a costar, del que nos va a costar mucho trabajo salir, pero esperemos que lo hagamos. Pepe, algo que se me haya quedado, algo que, ¿con qué te quedas? ¿Con qué nos dejas? Y recuerde, a Pepe solo lo puede encontrar aquí con nosotros, claro, en otros lugares donde lo entrevisten, pero sin censura, que a mí siempre me da mucho gusto platicar con Pepe Rebeles. Mira, me estaba acordando justamente de que tal vez las policías, digamos, de la época que mencionas, de Durazo, por ejemplo, eran corruptas, pero tenían una eficiencia más o menos aceptable, porque lo que hacían era ligarse a las bandas de la época, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, la banda de Portales, las bandas de Tacuba, de algunos lugares que conocían muy bien los agentes, porque eran como que los tenían bajo su férula a los delincuentes muy bien localizados y también desde las cárceles. Y desde ahí iniciaban las investigaciones y tenían buenos resultados, ofrecían buenos resultados de pronto, pero eso ya no está ocurriendo. Ya ni siquiera hay esa sensación de una policía de proximidad a la que se aspiró en tiempos de Samuel del Villar, por ejemplo, como procurador de justicia de, de la Ciudad de México, porque en otros países se ha demostrado que esa policía de proximidad, policía de barrio, que tú sabes dónde viven, qué hacen, qué familia tienen, y que no vienen, digamos, de cualquier estado, de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca, de Sinaloa, de Chihuahua, de donde sea, a incorporarse como policías a la Ciudad de México, pues no van a servir porque no conocen el entorno, no están compenetrados. ¿Cómo vas a meterlos en Tepito, por ejemplo? Pues en Tepito hay que saber cómo operan las bandas, cómo se meten en las vecindades, cómo se manejan los trailers robados, etcétera, etcétera. Y eso solo lo pueden hacer personas que vivan en el barrio, que estén cerca de la gente y que de esa manera puedan servir. Y también al revés, que la gente tenga la confianza en ellos para poder pedirles auxilio y no pedírselo a gente ajena que ni es de este lugar, ni tampoco puede responder porque no conoce, no tiene el antecedente, no tiene la vivencia, no tiene la familiaridad con la ciudadanía. Entonces creo que la policía de proximidad es una de las muy numerosas salidas que puede haber para las policías y que cuiden pues lo que más está a la mano y en la preocupación de la gente, sus intereses personales, sus hogares, su economía, su posibilidad de salir a la calle y caminar sin correr el riesgo de sufrir cualquier agresión.
Yo, miren, le agradezco muchísimo a Pepe, de veras, soy infinitamente agradecido con Pepe Reveles por todo lo que sabe, todo lo que aporta. Yo, antes de que te despida, Pepe, y te despidas, yo te mando un abrazote de Año Nuevo con mis mejores deseos, y un abrazo al público de Sin Censura. Así que, Pepe, muchísimas gracias por este 2023. Y de antemano te deseo de veras un abrazote te envío un abrazote de fin de año y de principio 2024. Yo te mando ese abrazo y felicitaciones a toda la audiencia, que la gente transcurra pues el fin de año y el inicio del próximo, ¿no? Pues en paz, sin violencia, con la mira puesta en el futuro, en donde vamos a tener la responsabilidad de recomponer las cosas, ¿no? Yo creo que lo puedo decir sin ningún ambaje, ¿no? Yo creo que va a continuar el trabajo de la Cuarta Transformación, pero aunque ganara otra opción, tienen el mismo reto, o sea, hacer que la seguridad sea realmente segura y que se sienta, que la gente la perciba, que no esté esperando años y años para que las cosas se compongan, sino que empiecen a componerse, pero ya. Pepe, pues muchas gracias, muchas gracias. Buen año, aunque es hasta el domingo para amanecer lunes, ¿cierto? El fin de año, el lunes es 1 de enero de 2024. Yo me quedo un rato, pero muchísimas gracias, Pepe. O más bien unos minutos para despedir, pero muchísimas gracias. Pásala bien con tu familia, por favor. Yo, te deseo lo mejor para 2024. Muchas gracias. Y por favor, usted, muchas gracias. Yo les confieso, nunca pensé llegar, yo lo he dicho, nunca pensé conducir un programa, siempre le he tenido miedo al micrófono. Me sigue dando miedo, no crean que no, me sigue dando miedo. Yo entiendo que estar frente al micrófono, frente a la pantalla, es una gran responsabilidad. Entiendo el derecho a la información, el derecho como un derecho humano. Como un derecho humano, lo entiendo en su amplitud, así que me sigue dando miedo, pero le agradezco mucho a Vicente, le agradezco mucho a Toño Ruiz, a todos Sin Censura que está ahí atrás, que nunca hablamos de ellos, pero que hacen posible que lleguemos a ustedes. No sé si voy a estar en los siguientes días aquí frente a ustedes, pero si no estoy, yo les deseo de veras un gran inicio 2024 y agradecido porque he llegado sin saber que iba a conducir algún programa, así que les agradezco mucho. Pásenla bien con su familia, por favor. Quienes se vayan a divertir, diviértanse bien. Somos también, así como somos un pueblo sumido en la violencia, de pronto también somos un pueblo muy generoso y somos un pueblo que merece descansar, que merece atenderse fin de año, a reiniciar, recomponer. Yo lo hago cada fin de año, no sé cuánto cumplo, nunca lo mido inmediato, sino hasta después. Este año me ha dado mucho más de lo que pedí y les agradezco a ustedes. Así nos vemos, nos despediremos ya jueves o viernes, sino de antemano, buen año para toda la familia Sin Censura, buen año para toda la gente que está aquí atrás de Sin Censura, haciendo posible estos programas. A Vicente, un abrazote. Toño, igual a todos ustedes, muchas gracias, buenas tardes. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.